Para los que ya me conocéis, pues bueno, hoy vengo otra vez con un nuevo juego de tarot interactivo. Para los que no me conocéis, os invito a quedaros, a que escuchéis el mensaje que mis cartas quieren daros y bueno, y os animo a que os suscribáis si os gusta lo que veis. Entonces, bueno, la pregunta que vamos a hacer hoy al tarot interactivo va a ser un poco más concentrada, ¿vale? Vamos a preguntar al tarot qué debes hacer, ¿vale? La pregunta es, ¿qué debo hacer con respecto a tu situación, ¿vale? Con respecto a tu persona especial y con respecto a la situación amorosa o sentimental que tengas actualmente? Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a disponer de 3 barajas y de 3 opciones, como siempre, ¿vale? Entonces, la hoja de otoño va con estas cartas. La segunda opción es la clave de sol, que va con estas cartas. Y la tercera opción es la luna y va con estas cartas. Bueno, como siempre os digo, tenéis que centraros en la pregunta y elegir la opción que más os cuadre, la que más os llene, la que más se centre en vuestra cabeza. Por eso pongo 3 barajas y 3 opciones. A lo mejor os interesa esta opción, pero esta baraja, pues elegir las dos y escuchar los 2 mensajes, que seguramente que habrá algo que os cuadre de los 2. Entonces, no crucéis ni piernas ni brazos, pensar en la pregunta y en vuestra personita especial, mirarle a los ojos y decirle claramente qué debo hacer con esta situación. Elegid 1, 2 o las 3 opciones y empezaremos con el tarot interactivo de hoy. Bueno, si no habéis elegido porque no habéis podido, podéis parar el vídeo tranquilamente y elegir una opción. Bueno, vamos a empezar con la hoja de otoño y vamos a ver qué debes hacer con respecto a tu situación sentimental con tu personita especial. ¿Qué debes hacer? ¿Debes renunciar a tu persona especial por la situación que tienes con él o ella? ¿Debes renunciar a tu persona especial? ¿Qué debes hacer con respecto a tu situación sentimental? ¿Qué debes hacer con tu personita especial? ¿Debes renunciar a ella o a él? Opción número 1. ¿Qué debes hacer con tu situación sentimental actual referente a tu personita especial? Bueno, la carta que nos sale es el emperador. El emperador es una persona, no tiene por qué ser ni hombre ni mujer, ¿vale? Es una persona que medita mucho, una persona que es muy mental, una persona que le gusta mucho pensar las cosas antes de decirlas y llevar las cosas por el buen camino. Entonces, vamos a ver qué nos dicen las cartas con respecto a tu situación de tu personita especial. Me dicen las cartas que la situación está muy complicada, ¿vale? Que la situación, hay un alejamiento importante entre vosotros dos y me hablan de que hay un arduo trabajo, ¿vale?, que estás haciendo para poder seguir ahí, porque muchas veces tu cabeza te dice abandona, pero tu corazón no quiere hacerlo, ¿vale?
Nos hablan de que, por eso nos habla esta carta, ¿ves? Esta carta es la dualidad. Nos dicen, por un lado, que quieres abandonar la situación y por otro lado tienes la conciencia que te dice, no, no abandones, espera, tienes un largo trabajo por delante, tienes un largo camino por delante, pero quizá ese camino, este trabajo, quizá este trabajo te haga llegar a buen puerto. Es complicado, porque tienes en la cabeza esas dos opciones, ¿ves? Esta decisión que tienes que tomar. Es muy difícil las decisiones, ¿vale? Pero en este caso las cartas nos están diciendo que no tires la toalla, ¿vale? Nos dicen, no tires la toalla. Este alejamiento es temporal, pero no definitivo, ¿vale? Sale el sol. Tras una tormenta sale el sol. Así que no pierdas la fe, no pierdas la calma, porque el trabajo que llevas haciendo tanto tiempo de esperar, este trabajo seguramente que en un futuro te será recompensado, ¿vale? Entonces, actualmente sé que la situación está muy difícil y que seguramente que la mayoría de las personas que han elegido esta opción con su persona especial no tienen ni contacto, ni comunicación, ¿vale? Pero no os derrumbéis, no tiréis la toalla porque comunicación habrá. Habrá comunicación y habrá encuentros, ¿vale? Con respecto a la pregunta que hemos hecho, hemos realizado una pregunta bastante concreta y hemos preguntado al tarot qué debes hacer con respecto a tu situación. Y el tarot nos ha contestado muy amablemente que no tires la toalla, que sigas luchando por esta situación porque aunque actualmente hay un alejamiento, habrá comunicación con tu persona, ¿vale? Y tendrás la recompensa por ese largo camino recorrido, ¿vale? Entonces, no tires la toalla. Sé que es difícil y sé que estás pensando en hacerlo. Dos cartas nos están hablando de que tienes en la cabeza o bien quedarte y seguir esperando o bien cerrar la puerta a tu persona especial, ¿vale? Pero no la cierres porque nos hablan de que esta persona volverá a tu vida. Eso sí, ten calma, ¿vale? Y ten fe, porque esta carta es un poco lenta, ¿vale? O sea, la última carta que te cierra la tirada es una carta lenta, es una carta de meditación y es una carta de pensamiento. Necesitas todavía un poquito de tiempo para que esta persona regrese a tu vida, ¿vale? Pero con respuesta a la pregunta que hemos hecho, ¿qué debes hacer? Las cartas te dicen claramente que esperes, que aunque tengas en la cabeza dos opciones, irte o quedarte, te están diciendo las cartas que te quedes porque al final esa espera traerá su compensación, ¿vale? Así que nada, muy bien, opción número 1, las cartas están diciendo que esperes, que lo que debes hacer es tener un poquito más de paciencia y que verás cómo esa paciencia traerá resultados muy positivos con respecto a a tu personita especial. Bueno, nos vamos a la opción número 2 y vamos a ver qué nos dicen las cartas de qué debes hacer con respecto a tu situación sentimental, con respecto a tu persona especial. ¿Qué debes hacer? ¿Debes renunciar a esta situación? ¿Debes renunciar a tu persona especial? ¿Qué debes hacer? Opción número 2. Debes renunciar a tu persona especial. Debes renunciar a tu personita por la situación que tienes actualmente con él o con ella. ¿Qué debes hacer? Nos hablan de que eres una persona
que seguramente que eres muy mental, ¿vale? Y que estás pensando mucho en esta situación. Me hablan de una mujer o un hombre que seguramente que en el terreno económico no debes de tener ningún tipo de problema económicamente, pero también nos hablan de una persona que como que valora mucho la parte vital de la vida. Es decir, prefiere estar con la familia, estar con los amigos, estar de viajes, prefiere todo eso, ¿vale? Quizá a una relación sentimental de mucho deseo, pero poco hacer, por decirlo de alguna manera. No sé si me he explicado bien. Bueno. Con respecto a la opción número 2, ¿vale? Aquí me están hablando de que hay seguramente que, bueno, a ver, 2 personas no sé si hay en tu vida, ¿vale? Porque me salen 2 personas aquí, 2 hombres, pero bueno, pueden ser también 2 mujeres. Pero me están hablando de que la persona por la que quizá estás esperando es una persona muy pasional, ¿vale? Y es una persona muy mental, y tú también lo eres, entonces sabes en el fondo que entre vosotros dos todavía queda algo por vivir, porque ese deseo y esa pasión que hay entre vosotros es bastante importante. A ver, entre vosotros dos hay una tercera persona que está impidiendo que esta persona regrese a tu vida o que tú regreses a la suya, ¿vale? Nos hablan de que la situación entre vosotros es una relación por destino, entonces os queda todavía mucho por vivir. ¿Qué pasa aquí? Que esta tercera persona es una tercera persona en discordia. Entonces, para que volváis a estar juntos o para que la unión se haga efectible, esta tercera persona debería de desaparecer de vuestra vida. Nos hablan con el as de espadas de que va a haber comunicaciones, que el distanciamiento entre vosotros es importante. Mirad qué cartas más bonitas, verás. Mira. Mirad qué cartas más bonitas. Nos están hablando de una relación por destino, una unión por destino. Entre vosotros dos hay algo especial. Por eso te decía que tú lo sabías. Tú lo sabes. Por eso sale aquí esta carta. Tú sabes que en esta relación hay algo más de lo que quizá hubo en un pasado, y entre vosotros todavía queda muchísimo por vivir, ¿vale? Esta persona tiene que regresar a tu vida porque el destino así lo quiere, ¿vale? Empezará a haber comunicaciones entre vosotros, y esta persona que está impidiendo que estéis juntos es la que ha hecho que os separéis. Una tercera persona ha hecho que vosotros dos estéis separados, no por falta de amor y no por falta de sentimientos, sino por una tercera persona, ¿vale? Entonces, la última carta, vale. ¿Qué es lo que debes hacer con respecto a esta situación? Nos están diciendo en las cartas que esperes, porque esta relación es por destino y porque todavía os queda mucho por vivir. Nos dicen que esta tercera persona tiene que desaparecer de vuestra vida, y cuando esta tercera persona se vaya, vosotros empezaréis una unión especial y una unión importante. Comunicación vas a tener con él, si no la tienes ya, vas a tener con él comunicación dentro de muy poco, porque hay un nuevo inicio de conversaciones, ¿vale? A ver, la persona que va a volver a tu vida, la persona por la cual estás pensando, es una persona que seguramente que te tenga muchísimas cosas que contar, ¿vale? Y muchísimas cosas que decir. Tú ten en cuenta que el Rey de Espadas es una persona, perdón, os la enseño. El Rey de Espadas es una persona muy comunicativa y muy mental. Es una persona que piensa más con la cabeza que con los pies, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Piensa más con la cabeza que con el corazón. Entonces, esta persona llegará a tu vida otra vez comunicándose, ¿vale? Bien sea por mensaje, por email, por no lo sé, por llamada, pero esta persona se comunicará contigo, y esta persona te tendrá que contar muchas cosas que quizá no te haya contado antes, ¿vale? Conversaciones tenéis que tener, porque es que es así, ¿vale? Es que es lo que se ve. Entonces, con respecto a la pregunta que hemos hecho de qué debes hacer con tu situación actual, si debes renunciar a él o a ella, decirte que no lo hagas, porque no renuncies a tu amor, porque este amor es por destino y este amor te dará mucha felicidad,
pero siempre y cuando la tercera persona que hay en discordia desaparezca de vuestras vidas. Esa relación que hay ahí se tiene que romper para tú poder estar con él. Bien sea porque tú tienes a otra persona o bien sea porque la otra persona tiene a alguien en su vida actualmente. Pero eso es lo que provocó el distanciamiento entre vosotros dos. No la falta de amor y no la falta de sentimientos, ¿vale? Entonces, esperar, porque habrá comunicaciones en las que tengáis que hablar y tengáis que solucionar el tema que tenéis ahí pendiente. Esa tercera persona que hay ahí, pues hombre, claro, relaciones a tres nunca fueron buenas. Así que lo único que hay que hacer es hablar, conversar y, bueno, pues hay que dejar a la persona con la que se está por el amor de tu vida, pues habrá que dejarlo. Pero vamos, que la relación, en la segunda opción hablo, ¿vale? La relación que tenéis es por destino, así que eso no se ha terminado todavía. Vamos a la tercera opción, la luna, y a ver qué nos dice con respecto a qué debes hacer con respecto a tu situación sentimental, a tu situación actual con tu personita especial. ¿Qué debes hacer? ¿Debes renunciar a él o a ella? ¿Debes renunciar a él o a ella? Para la tercera opción, ¿qué debes hacer? ¿Debes renunciar a tu persona especial? La verdad es que la situación que estás tú pasando es una situación de bastante desesperación, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, la situación por la que estás pasando es bastante mala, ¿vale? Me hablan de carencias sentimentales, seguramente porque esta persona, pues bueno, o no te dio lo suficiente en el pasado o actualmente la situación pues no está bien, ¿vale? Decirte que estás como muy desanimada, ¿vale? Me hablan de que entre vosotros dos habrá una justicia divina, que seguramente que sea el que la relación termine rompiéndose por la situación que hay actualmente. Me están hablando las cartas de que con respecto a la pregunta que hemos hecho de si tienes que esperar o qué debes hacer con respecto a la relación que tienes actualmente, las cartas me están diciendo que ya has sufrido suficiente, ¿vale? Y que por justicia necesitas un cambio en tu vida, ¿vale? Me dicen además que el cambio que tendrás en tu vida va a ser a positivo, ¿vale? Me sale el sol con la justicia, me dicen que va a ser un cambio muy positivo y que seguramente que la persona que regrese, que venga a tu vida, será una persona mejor que la que tienes actualmente en la cabeza, ¿vale? Alguien muchísimo mejor que la persona por la que estás preguntando. Yo siento decirte que en esta tirada las cartas nos dicen que es mejor cerrar esa puerta, renunciar a tu persona especial, porque lo único que te está trayendo a la cabeza y a ti esta persona especial es esto, mira, 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 mira. Son cartas malísimas, es desánimo, carencias, desidia, no te trae nada bueno. Esta persona no te ha traído nada bueno, solo te trae quebraderos de cabeza. Es mejor abandonar esta situación, y dejar que el destino te traiga a tu vida otra persona mejor. ¿Por qué digo que va a ser otra persona mejor? Pues porque te sale el sol, ¿vale? Entonces, cuando el sol sale, para ti, porque estás en una encrucijada, mira, estás como en una encrucijada, estás como en un laberinto, no sabes muy bien dónde está la salida para salir de este pozo en el que te encuentras actualmente por la situación que esta persona te ha metido, ¿vale? Esta persona te ha metido en un pozo sin salida en el cual tú ahora mismo no sabes
salir, no sabes, no encuentras la salida, no, es como si no hubiese nadie en el mundo que te pudiera dar lo que esta persona te da, y lo que esta persona te está dando es simplemente malos rollos, desánimo, carencia, desidia, mal rollo. Necesitas por justicia un cambio en tu vida, y ese cambio el destino te lo va a proporcionar, ¿vale? De hecho, te proporciona una persona seguramente que tú ni te imaginas, una persona por la cual lo primero que veas será deseo. Dirás, wow, esta persona pues sí que es guapo, o sí que es guapa, o me atrae un montón, o quizá empieces con ella en este juego, en el juego del deseo, pero que seguramente que con el tiempo esta persona te ofrecerá muchísimo más de lo que te puede ofrecer o de lo que te ha ofrecido la persona que tienes en la cabeza, tu personita especial. Yo siento mucho lo que te estoy diciendo porque sé que es difícil de asimilar cuando las cartas te dicen que renuncies a la persona que seguramente en este momento llena tu corazón, pero es que está llenando tu corazón no solamente de amor, que es lo que tú sientes por él, sino también de mucha carencia sentimental, carencia emocional. Esta persona no te ha dado nunca lo que tú te mereces, y te mereces mucho más, muchísimo más de lo que esta persona te está dando. Entonces, tú decides, el tarot te aconseja, y en este caso te está aconsejando que lo mejor es cerrar esa puerta, ¿vale? Renunciar a tu personita especial por la situación que tienes actualmente con él. Es lo mejor que podrías hacer. Ahora, tú decides, el tarot no sentencia, simplemente ayuda, ¿vale? Y te guía por un camino que puede ser mejor que por el que vas, pero nunca sentencia. O sea, no puedes limitarte a lo que las cartas te digan para tomar una decisión definitiva en tu vida. Insisto, las decisiones se toman pues con el corazón, cuando una persona quiere. Lógicamente, si tú no quieres renunciar a esta persona, no lo hagas, pero que las cartas te están diciendo que hay alguien mejor ahí fuera que te dará mucho más de lo que te está dando esta persona actualmente. Bueno, pues yo ya he terminado el tarot interactivo de hoy. Daros las gracias, muchísimas gracias, millones y millones de gracias de corazón, de verdad, por las suscripciones, por los comentarios, por animarme y por todo en general.